nuestro juicio. Vamos a intentar desarrollar estas ideas a lo largo del programa de hoy y otras ideas. También vamos a hablar un poco de Puerto Rico, vamos a hablar de las elecciones argentinas. Pero en principio esto que sucedió ayer repercute enormemente en la política mundial porque un cambio en el escenario, en la geometría de la política venezolana tiene repercusiones mundiales hoy en día y indudablemente estamos en presencia de un intento serio por definitivamente regularizar la lucha política en Venezuela, institucionalizar la lucha política, de manera de aislar a los grupos extremistas violentos que parece que no recomiendan otra salida más que la violencia y que resienten entonces que haya grupos de la oposición venezolana que hayan decidido entrar por el camino de la lucha política, de la negociación, y ese es el escenario que está planteado ahora. Sí, Gilberto, lo que podemos ver es que hay una línea dura que solo admite la violencia y entendemos que viene precisamente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, probablemente de la misma Casa Blanca o probablemente del Pentágono, Departamento de Estado, pero el hecho es que esta línea dura del gobierno de los Estados Unidos le impone a un grupo de políticos venezolanos continuar con las operaciones de guerra psicológica, con las operaciones de guerra económica que por supuesto sufrimos a diario y también con la línea de las operaciones de violencia en las calles, con estas puestas en escenas que ya nos tienen acostumbrados. Pareciera que asistimos, Gilberto, como a esos teatros que se montaban y se desmontaban, los teatros móviles, ¿no? Sí, 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 de la Edad Media. Teatros ambulantes. Sí. Los teatros ambulantes, porque bueno, eso fue lo que pasó con... Juglares y trovadores. Sí, sí, con sus propios juglares, trovadores, actores, toda su tramoya, ¿no? Eso fue lo que vimos después, el mismo día, o después de que la Asamblea Nacional Constituyente ganó o se instaló, y después de las votaciones, como este sector de la oposición desmontaba su puesta en escena, su tramoya, su teatro móvil, pero de una manera muy rápida además, Gilberto, tienen la producción funciona. Sí, funciona el catering, Entonces, funciona el casting, funciona la contratación todo, y sí, y la puesta en escena, y como dice José Jesús Villapelayo, la montan y la desmontan a voluntad. sí. Sin embargo, estaba comentando ahora el con Iván Padilla, que produce el programa que nos precedió en el día de hoy, que es un excelente comentarista político, por cierto, y analista, además de hombre de la cultura venezolana, que no se percibe que tienen fuerza en este momento en la oposición para seguir con esta tramoya que pudiera ser muy divertida si no fuera tan triste, si no produjera tantos muertos, si no produjera casi tanta violencia. ¿no? Sí, pero En realmente el peor sentido. mucho más trágica que otra cosa. Y, Pero sin embargo, hay un contraste, José Jesús, entre esta reacción, si examinamos los medios de comunicación masivos hoy en el mundo, incluso y en Venezuela, y las redes sociales, hay una reacción muy fuerte por parte de la oposición o de los que escriben, enarbolando puntos de vista opositores en las redes, contra la decisión de los gobernadores de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. ahí, Pero, sin embargo, cuando realmente vemos la mayor parte de las personas no está dispuesta a acompañar esta línea de violencia. O sea, en otras palabras, si bien es cierto que tienen capacidad de convocar personas para que voten, no tienen la capacidad de convocar personas para la violencia. Entonces, ¿cómo se maneja esta dicotomía? pero en los medios, Gilberto, la noticia ha sido ambigua, porque recordemos que ellos trabajan en diferentes niveles. Esta es una guerra en fases, en niveles, no sabemos en qué momento ellos pueden cambiar el switch, como dije, pero están trabajando
digamos, en diferentes frentes, además de guerra. En el caso de los medios, ellos ayer mismo se pusieron en actividad, porque y estamos hablando de que quienes manejan esta guerra son los grandes think tanks, tanques de pensamiento. Algunos de estos grandes tanques de pensamiento controlados desde los centros de poder, pues diseñan estas estrategias, así que están, digamos, todo el día pendientes. Ayer mismo activaron sus mecanismos de guerra a través de los medios de comunicación y pudimos ver como en algunos de esos medios intentó efectuarse un bloqueo informativo, tratando de que no saliera de ninguna forma la noticia de la juramentación de los 4 gobernadores de Acción Democrática. Por un lado eso, por otro lado tratando de ocultar pues la noticia, un blackout. Por otro lado, desvirtuándola, ¿no? Entre otras cosas, dijeron, por ejemplo, que la juramentación de estos gobernadores había sido de manera independiente, que no tenía absolutamente nada que ver con la MUT, tratando de agilar la posición de estos gobernadores, viéndolos además como tratando de hacerlos pasar por una minoría o rebelde o asquerosa, con un poco las palabras de María Corina Machado, ¿no? Que dijo que daba náuseas la posición de estos gobernadores. Sin embargo, la noticia ha sido tan poderosa y su valor simbólico, como me decía Gilberto ayer, es tan grande que permeó todos los controles, digamos, de seguridad en las redes sociales, en los medios por internet, en todos los medios. Es decir, fue tan grande que logró traspasar y permear ese enorme bloque que es el blackout. No, efectivamente, sí, porque es que esta noticia y este hecho político tiene importancia simbólica, por supuesto, enorme, en términos de un tema que hemos manejado muchísimo aquí en Enigmas del Poder, que es el de la institucionalización de la revolución bolivariana, en el buen sentido del término, y la regularización de la lucha política en Venezuela. Este tema es un tema de fondo, si es que lo hay, como el tema de la paz. Y es manifiesto que el centro de poder, que en este momento, bueno, José Jesús ha hablado de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono, el Congreso de los Estados Unidos, el Comando Sur, donde quiera que lo situemos, las organizaciones de inteligencia están trabajando como un todo para intentar forzar una estrategia que definitivamente es una estrategia de guerra, que lo que le teme más, aunque no lo digan, es a la institucionalización y a la regularización del combate político en Venezuela. En otras palabras mucho más claras, el principal enemigo de la paz en Venezuela es el centro de poder imperial. Y esto no es una retórica vacía. Fíjate, esto es así como lo estamos diciendo, y una muestra de ello es precisamente esta reacción que la mostró desde Almagro hasta los voceros más manifiestos de esta posición estadounidense a esta ellos de ya en los centros de poder adoptaron un discurso. Me parece que el día de ayer, no sé si fue, creo que es la portavoz de la Casa Blanca, volvió a emitir opinión. Entonces, ellos ya tienen una frase que la repite mucho el diario El Nacional, que es Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. Sí, ese adjetivo es fabricado en los centros de poder. Sí, en los laboratorios de guerra lingüística. Sí. Está muy en boca del presidente de los Estados Unidos, pero no solamente ahora es fraudulenta la Asamblea Nacional Constituyente, sino que la elección de los gobernadores también es fraudulenta para ellos, porque quieren seguir con este discurso, con la línea de la violencia que no quieren abandonar. Y muestra de ello es precisamente estas declaraciones del día de ayer, en que ellos ven como una posición antidemocrática el hecho de que los gobernadores hayan tenido que juramentarse ante la fraudulenta, entre comillas, Asamblea Nacional Constituyente.
Sí, pero entonces uno como venezolano se pregunta, bueno, o sea, independientemente de cualquier actitud o posición política, tiene el derecho y el deber de preguntarse, bueno, pero y entonces si se niega la salida política basada en elecciones, en práctica de la democracia, en negociaciones políticas, en diálogo, entonces, Ellos ¿a quieren qué nos seguir, quieren forzar? ellos quieren seguir con la guerra a muerte, Gilberto. Sí, pero me parece. Nada de regularización de la guerra, nada de entibiar o Pero qué enfriar la venezolano situación. bien nacido, qué venezolano de buena ley, que es ciudadano, Bueno, hay unos cuantos por ahí. puede recomendar para nuestro país la salida de la guerra, de la violencia y de la destrucción. Bueno, los hombres sin corazón, o los hombres de, aunque suene paradójico, de corazón nazi. Eso quieren y siguen esta línea dura. Porque bueno, si se trata de un centro de poder imperial que como se ha demostrado es completamente insensible a los sufrimientos, inclusive de su propio pueblo estadounidense. Lo que hay que estar pendiente, Gilberto, es con el teatro este itinerante de la línea dura, de la oposición de línea dura y de los centros imperiales, porque hay que ver dónde lo vuelven a montar, ¿no? Si ahorita está desmontado, pero de repente montan su tramoya en otro lado y como es itinerante, entonces no sabemos. Sí, por supuesto, siempre estamos en el terreno el incierto terreno de las perspectivas de la lucha política, que siempre es incierto porque si tuviéramos una bola de cristal, pues no hubiera ningún problema. Pero atendiendo a los indicios, a la experiencia, a cuál ha sido el comportamiento terco en el mal sentido, diríamos que insistir en tropezar con la misma piedra una y otra Ellos van vez. a seguir, por ejemplo, con la fractura de la economía venezolana. Ah, Van no, a eso es insistir, indudable. Eso es más, ya es un hecho notorio que cuando en lo que terminó la el elección mismo día, estalló el mismo día una comenzaron. ofensiva de, tenemos entendido, bueno, tenemos entendido, ¿no? Es manifiesto el aumento brutal que han intentado, porque en algunos casos no han podido, y esperemos Bueno, que este Gilberto, anuncio de la. lo han logrado de manera satisfactoria para ellos. Es decir, ellos están logrando, bueno, El tema eh, económico se pone hoy a la orden del día. La Asamblea Nacional Constituyente ha anunciado no te lo una di- constituyente no económica. te lo diría si yo Estamos mismo no hubiera comprado unos antibióticos en 200.000 bolívares sí, hace 5 días. sí, pero estamos a la expectativa primero de que se termine de resolver positivamente el tema de los 50 productos de precios concertados. Ese anuncio se ha demorado por razones técnicas, suponemos, por razones de Pero que hay un ha sido reclamo, difícil. Gilberto, hay un Hay un reclamo de la reclamo, ciudadanía sí. fiel, por cierto, a la búsqueda de la paz, porque si algo ha sucedido en los últimos tiempos políticos y en las elecciones, es que sabiamente el pueblo venezolano pues ha sabido distinguir y no renunciar jamás a su derecho a exigir que se resuelva el tema económico que agobia tanto a la gente y de escasez, pero que al mismo tiempo diferenciarlo con el tema de la paz. En otras palabras, el pueblo venezolano ha sabido lanzar el mensaje de, bueno, sí, nos están agobiando, pero esto no significa que nosotros vamos a renunciar a nuestro objetivo estratégico compartido, que es el de la paz. Bueno, Esto ha sido un mensaje muy claro. hay evidentemente, Gilberto, una elevación de la conciencia de muchas personas a raíz de todo lo que ha pasado durante estos últimos meses. Estas guarimbas terroristas dejaron una impronta, una huella profunda en el corazón, en la mente de los venezolanos y por supuesto también esta propuesta de el presidente Trump, esta iniciativa, la posibilidad de que hubiera una intervención militar en Venezuela, por supuesto que también ha movido profundamente a los venezolanos y de allí una elevación de la conciencia, a pesar de este gravísimo problema de la especulación que necesitamos todos los venezolanos, que la Asamblea Nacional Constituyente se aboque, pero de manera prioritaria a esto, es un clamor general, pero aún así, por supuesto, uno sigue resistiendo por
esto que acabo de decir de la elevación de la conciencia política. No, efectivamente, así es. Es perceptible y el que quiera negar esto realmente está fuera de la realidad. Por eso uno se pregunta una y otra vez cómo pueden ser tan alejados de la realidad estas estrategias de los centros de poder imperial, mundial, que siguen intentando forzar una salida de guerra para Venezuela. Este tema vamos a seguirlo considerando en la segunda parte de nuestro programa de hoy, de Enigmas del Poder de hoy. Y entonces finalicemos entonces este primer bloque escuchando de nuevo al gran patriota puertorriqueño, el inolvidable, inquieto anacobero Daniel Santos en este tema que se llama Mi patria es mi vida, con un homenaje a Puerto Rico. Era Chugo. El Chugo dijo de todo. Después de esa entrevista, la oposición se vino como abajo, ¿no? Después de que salió esta entrevista fue fundamental para la decisión que tomaron, me imagino. Sí, mira, José, es que en la hora, como dice Gallegos, en la hora y punto, en que acepten ellos una revolución de la lucha política venezolana, están derrotados. Eso no lo pueden aceptar. O sea, ponte en los zapatos. Bueno, Acción Democrática lo acaba de hacer. Acción Democrática lo acaba de hacer. Te digo, de una manera muy lógica. Y tiene que ser con apoyo de la Internacional Socialista, porque eso no se va a tirar. A mí me parece que Ramos Alup, que es un político avesado, realmente, es un tipo que hay que verle la cara, ¿no? Sí, pero sin el apoyo. Probablemente sí. Porque esto está en el contexto de la pelea estadounidense entre Clinton, el Partido Demócrata y Trump. Es posible. Sí, no. Y todo